Hola, en esta clase vamos a comenzar con el repaso de funciones. La primera parte va a consistir en generalidades, nociones amplias sobre lo que es una función. Y ya que hago la pregunta, ¿qué es una función? Empiezo por ensayar una respuesta medio medio y después vamos a tratar de depurarla, porque no es algo fácil de contestar. ¿Qué podríamos decir sobre lo que es una función? Primer intento. Ahí hay dibujada una circunferencia. Esa circunferencia encierra una región y el área encerrada por esa región, encerrada por la circunferencia, es decir, el área del círculo, responde a una fórmula bien conocida que es pi por radio al cuadrado. De ese modo, si el radio vale 1, el área correspondiente al círculo es pi por 1 al cuadrado. Si el radio vale 3, el área correspondiente, según las instrucciones que acabamos de ver, es pi por radio al cuadrado, o sea, 9pi. Entonces, una primera idea de función sería, bueno, una función es una fórmula. Toma un número, hace unas cuentas según algo que le dicen y devuelve otro número. Bueno, es un primer intento. Ahora, ¿cualquier función será una fórmula? Imaginemos esta situación. Tenemos digamos, una habitación en la que medimos la temperatura en grados Celsius para las distintas horas. Es decir, estamos ahí con un termómetro en la mano y vamos registrando las temperaturas. Entonces, por decir algo, si estas son las temperaturas a lo largo del día, yo me imagino que a medida que nos acercamos al mediodía, va trepando la temperatura, pero no tiene por qué hacerlo de manera exacta. Exacta quiero decir muy pareja, puede tener momentos de crecimiento, momentos de decrecimiento. Por ahí acá alguien abrió una ventana, corrió aire y bajó la temperatura, yo qué sé. Puede pasar cualquier cosa. Y la temperatura imaginamos que va a subir hacia la tarde y después hacia la noche va a ir bajando. Acá hay un registro entonces diario de temperaturas. ¿Quién de nosotros sabría decir cuál es la fórmula que describe esta evolución de temperatura? Fórmula, digo, las que sabemos, x cuadrado más logaritmo menos seno de... No parece que sea una fórmula obvia la que explique para cada momento del día qué temperatura hay. Y sin embargo parece razonable decir que esto es una función que a cada momento del tiempo, a cada momento del día, le asigna un valor de temperatura en la pieza. Y un poco por ahí viene la cosa. Una función puede tener una fórmula como podría no tenerla. De hecho, podría ni siquiera ser una función numérica, voy a volver sobre eso. Podría ser una función que no vincule números, sino otras cosas. Entonces, la fórmula, bueno, para algunas funciones sí, pero para otras tal vez no hay una fórmula, porque vos mediste empíricamente en algún asunto de la realidad, mediste un dato, lo tenés ahí, y no sé si responde a una fórmula cerrada. Difícil, ¿no? Entonces, la idea de función es más general que una fórmula. Ahora lo vamos a escribir con prolijidad, pero ya la tenemos, me parece, delimitada. Una función va a tomar valores en un conjunto y les va a asignar valores en otro. Tal vez lo hace con una fórmula, pero tal vez no. Acá partimos de valores de tiempo, medimos y les asignamos valores de temperatura. No hay fórmula, por lo menos no la sabemos. Vamos a escribir entonces una definición bien general de función. Bueno, ahí está escrita la definición. Una función es una regla que a cada elemento de un conjunto le asigna uno y solo uno en otro conjunto. Vamos a hacer un dibujito enfatizando que hablamos de elementos de conjuntos, porque en su versión más general, una función toma elementos de un conjunto D
y les asigna elementos de un conjunto E. Esos elementos suelen ser números en los casos que estudiamos, pero no están obligados a ser números. Vamos a ver por lo menos un ejemplo hoy. Algunas cositas para señalar. Esta definición lo que exige es lo que llamamos existencia y unicidad de imágenes. Fíjense cómo a este primer elemento del conjunto D le asigno un elemento en el conjunto E. Existe la imagen del elemento y existe una sola, o sea, no está pasando algo así, sino que a ese elemento le asigno una sola. Lo mismo para los otros. Noten dos cosas para destacar aquí. Intencionadamente a este elemento le asigno una imagen. Cuando digo imagen es el elemento que le asignamos. Le asigno una imagen repetida. Este y este elemento tienen la misma imagen. Eso no va en contra de la definición de función. Lo único que pedimos es que para cada elemento del dominio exista una imagen y la imagen sea única. En ningún lado dice no vale repetir imágenes. Así que esto es el gráfico de una función. También puede ocurrir que queden elementos del conjunto de llegada, del codominio, a los que no se les asigna, que no son imagen de nadie. Así que acá hay un gráfico, un esquemita, que fuerza un poco la definición de función para que no crean que es todo tan prolijito. Es muy amplio el concepto de función. Entonces, ordenemos un poco el vocabulario. A este conjunto de partida lo llamamos dominio. A este conjunto de llegada lo llamamos codominio. Vamos a escribirlo aquí. Dominio y codominio. Ahora sí, para fijar un poco la notación, vamos a estudiar una función numérica que toma números reales, devuelve números reales y responde a una fórmula, o sea, el caso más convencional, pero no el único, que es x cuadrado. Solemos escribir y es igual a x cuadrado, donde y ocupa el lugar de f de x. Nos referimos entonces a la x como variable independiente, porque es la que nos imaginamos moviéndose y recorriendo, en este caso, todo el dominio real, independiente, y a la y como variable, bueno, dependiente. Su valor depende de lo que valga la i. Varias maneras de estudiar esto. Podemos, por ejemplo, representar la situación como hace un ratito con un gráfico de diagramas de Venn. En este caso, partimos de los reales y llegamos a los reales. Pongamos algunos ejemplos. Sencillamente, a cada elemento le asignamos su cuadrado. La imagen del 1 es 1, la imagen del 0 es 0. Atención con esto, es la imagen del menos 1. Uy, se me van a cruzar las flechas. La imagen del menos 1 es 1 y la imagen del menos 2 es 4. Bueno, como verán, estos diagramas de Venn se ponen un poco pesados. Vamos a ver si encontramos alguna otra manera de representar esto. Una medio pintoresca, pero simplemente para pensar lo que hace una función, es como una máquina en la que ingresan ciertas cosas. Vamos a poner un embudo para que no se caigan. En este caso nosotros ingresamos una X y esa máquina, bueno, hace algún procedimiento. Cada máquina tiene sus propias reglas. Vamos a poner acá unos engranajes. Es importante que tenga engranajes. Y una cinta transportadora.
Bzz. Ahí está. Entonces salen por esta cinta transportadora con rodillitos, todo. Muy lindo. Salen los productos de lo que esta máquina hace. En este caso, la máquina toma valores de X y ¿qué te devuelve? Los pone al cuadrado. Eso es lo que hace. Es una máquina de poner al cuadrado. Así que es una manera de pensarlo como un procedimiento. Si les gusta, ahí lo tienen. Bueno, vamos a mirar una representación tradicional de las funciones a través de su gráfico. ¿Qué es el gráfico de una función? Bueno, técnicamente, el gráfico de una función es el conjunto de pares ordenados con esta forma: x, f de x. Es decir, son los pares ordenados donde está la primera componente es la x y la segunda, que es lo que la función devuelve para esa x. O sea, son pares ordenados de la forma x, f de x, donde x podría ser, bueno, cualquier cosa del dominio de f. O sea, estaríamos recorriendo todo el dominio y mostrando para cada x lo que sale y representando eso gráficamente. Cuando digo representando gráficamente, ¿a qué me refiero? Bueno, este es un objeto matemático, es un conjunto con pares ordenados, pero a lo que estamos acostumbrados es a usar el recurso del gráfico cartesiano, en ejes cartesianos. Vamos hacia ahí. Acá tenemos un típico sistema de ejes cartesianos. Se llaman cartesianos en honor a René Descartes, que tuvo esta idea bastante fecunda, por cierto. Yo uso el GeoGebra, me siento muy cómodo con este programa. Hay un montón de versiones para Android, para Windows, para, bueno, lo que se les dé la gana. Seguramente según la instalación que consigan habrá alguna variante, pero si entienden la lógica del programa, supongo que van a andarlo más bien. Así que yo voy a usar esta versión con la que me siento cómodo. Y lo que vamos a hacer es, bueno, en principio voy a representar algunos puntos. Habíamos dicho que teníamos el par 0, 0, el par 1, 1, el par 2, 4. Fíjense que estos son los pares de la función, ¿no? De esto que recién mencionábamos como elementos del gráfico. Al menos 1 le corresponde el 1, al menos 2 le corresponde el 4. Claro, si vamos a graficar así, vamos a tardar mucho. Lo que se suele hacer, y esa es la gracia de las computadoras, es que pueden representar un montón de puntos. No todos, porque son infinitos, pero representan muchos y generan la ilusión de que tenemos el gráfico continuo. Así que vamos a cargar por línea de entrada f de x igual a x elevado al cuadrado para obtener un gráfico, este punto no tenía que hacerlo, para obtener un gráfico de la función. Ahí lo tenemos. Podemos ocultar estos puntos. Bueno, y ahí tenemos el gráfico. Algunas cositas que les muestro por si tienen, no voy a dar un curso de GeoGebra, pero sobre la marcha se pueden ir comentando algunas cositas como para que vayan aprendiendo detalles y, bueno, puedan hacer gráficos más bonitos. Por ejemplo, acá las preferencias de la vista gráfica, a las que accedo con el botón derecho, vista gráfica. Accedo y puedo modificar, por ejemplo, las etiquetas de los ejes. Vamos a seguir la tradición de llamarlos X e Y. También se puede poner a flotar esta ventanita. Bueno, pequeñas cosas que vamos a ir comentando muy sobre la marcha. Un arreglo interesante que se puede hacer es un cambio de escala. Fíjense que aquí, como es una función cuadrática, en la escala de las IES, eventualmente podría interesarnos que vaya, que tenga una escala distinta. Podemos poner botón derecho sobre la vista gráfica y acá está la relación entre el eje X y el eje Y. Ahora está 1 a 1, pero si pongo 1 a 2, ¿qué significa? Que lo que en el eje X ocupa una unidad, en el eje Y representa 2. Fíjense que
esta misma longitud en el eje de las X representa una unidad y en el de las Y es 2. Lo cual podría ser conveniente para funciones que crecen más, em, a lo largo de las Y's. Todo esto que digo es medio informal, pero en este curso vamos a pasárnosla hablando de crecimiento, así que no se apuren por eso. Acá podemos tocar la vista gráfica y alejar o aproximar. Bueno, ahí tenemos entonces un minimísimo panorama del gráfico de la función x cuadrado. Bueno, ahí hice una construcción un poquito más sofisticada. No voy a explicar cómo la hice. Si tienen curiosidad, después podemos hablar. En este curso voy a mostrar cosas que hice con GeoGebra, que no digo ya, no, la gran cosa, pero por ahí requieren un poco más de manejo. Y si me pongo con los detalles, va a distraernos de lo importante que es el curso de análisis. Así que si tienen curiosidad, después lo podemos hablar en otro sitio. Bueno, lo que quería entonces destacar es que armé una pequeña construcción para ir recorriendo el dominio y que a medida que señalamos puntos del dominio, por ahí estoy siendo un poco desprolijo, pero me lo van a perdonar. El dominio son los números reales y estos puntos están en un plano, pero bueno, a lo largo de esta recta podemos imaginar que hay una copia del dominio. No voy a hacer más esta aclaración. Recorremos elementos del dominio y vemos cómo se les asignan imágenes. Por ejemplo, para el 4 corresponde el 16 y acá tenemos el par 4, 16. A medida que vamos recorriendo el dominio, vemos las imágenes en el eje de las Y's. Si nos vamos para los negativos del dominio, también miramos imágenes en el eje de las Y's. Y voy a destacar lo siguiente. Miren, este recurso está lindo. Puedo pedirle al GeoGebra que me deje el rastro de un punto. O sea, que a medida que yo me muevo vaya quedando la historia de por dónde pasamos. ¿Y por qué me interesa eso especialmente? Bueno, me interesa porque el rastro a veces pega algún salto, pero bueno, tiene que ver con el programa, porque se va pegando al punto 2 acá. No es relevante eso. Lo que quiero destacar es que en realidad se puede, lo voy a corregir. Bueno, ahí estamos. Les decía, pequeño truquito que se puede desactivar los puntos habitualmente se van pegando a las coordenadas enteras. Eso se puede desactivar y entonces no pega saltos. Bueno, detalles para los que quieran jugar con GeoGebra. Lo importante aquí es que a medida que vemos el rastro, ese rastro nunca se sale de los Y's positivos. Esto que vemos aquí es la representación gráfica del conjunto de imágenes de la función. Y por favor noten que el dominio recorre todos los reales, pero el conjunto de llegada, que es los reales, no se recorre por completo, solo se recorren los positivos. Podés dar todas las vueltas que quieras, pero solo se recorren los positivos. Acá vemos el rastro de por dónde pasamos. La huella que dejamos al caminar solo va por los positivos. Ese va a ser el conjunto imagen de la función. Vamos a ordenar esto que estuvimos diciendo escribiendo que el conjunto imagen de la función es el conjunto de todos los valores que la función efectivamente alcanza. Sería f de x, donde x puede ser cualquier elemento del dominio de f. Fíjense lo similar que es esta definición a la del gráfico. En el gráfico recogíamos los pares ordenados, mientras que en el conjunto imagen recogemos solo las imágenes. Bueno, en el caso de la función que estamos estudiando, el conjunto imagen es los reales positivos y el 0. Si prefieren lo escribimos 0 más infinito. Una cosa para destacar de esta función es que para valores opuestos devuelve imágenes iguales. Eso es inmediato porque estamos elevando al cuadrado. Para 2 y menos 2 devuelve la misma imagen. ¿Qué efecto tiene eso sobre el gráfico? Volvamos a mirarlo.
Si tenés un par ordenado en el gráfico, digamos el 4, 16, seguro que vas a tener un par con el opuesto, pero igual altura, -4, 16. Ahora, voy a sacar el rastro porque ya está haciendo un poco de pegote. Lo borro. ¿Eso qué significa? Que para cada par ordenado, por ejemplo, -4, 16, vas a tener el 4, 16. Es decir, vas a tener pares simétricos con respecto al eje vertical. Todo esto que estoy diciendo un poco así en el aire constituye lo que con generalidad definimos como función par. El nombre de función par viene, por supuesto, del estudio de funciones como esta. Vamos a formalizarlo. Bueno, ahí está la definición. Una función definida en un cierto dominio D verifica que para todo elemento del dominio, al evaluarla en ese elemento y en su opuesto, da lo mismo. En tal caso, la función se dice par. Noten que no estamos diciendo que x sea positivo o negativo, no es lo mismo. Estamos diciendo un número y su opuesto. Podría ser x igual a -4 y su opuesto igual a 4. En el ejemplo es, bueno, es inmediato ver que es par. En el ejemplo, quiero ver esto con generalidad, porque al final yo mostré un par de casos particulares de esta función. O sea, mostré que 2 y -2 tenían igual imagen, cosas por el estilo, pero ahora voy a proponer una versión general, es decir, voy a mostrar que f de x, que se ha definido como x al cuadrado, se puede escribir como x por x, esto es una definición, y se puede escribir como menos x por menos x, simplemente por aplicación de la regla de los signos, pero menos x por menos x es menos x al cuadrado. O sea, esto, no sé, es casi un juego de palabras, pero simplemente es para destacar que lo que vimos en algunos casos particulares no era casualidad, sino que es parte de una regla general y es que el cuadrado de un número y de su opuesto dan lo mismo. En estas condiciones la función se dice par. Hemos visto que las funciones pares tienen un gráfico simétrico con respecto al eje vertical y ya está medio cantado cómo va a ser la definición de una función impar. Bueno, ahí está entonces la definición de función impar. Todo igual, pero ¿qué cambia? El signo, ¿no? Si evalúas la función en -x y la evalúas en x, ocurre un cambio de signo. En tal caso, la función se dice impar. Ya se estarán imaginando que un ejemplo un poquito inmediato es el de una función con x elevado a una potencia impar. Vamos a poner uno. Bueno, ahí lo tienen, la función x cubo. Hagamos un gráfico. Podemos aprovechar el trabajo previo y directamente modificar esta fórmula. Bueno, ahí lo tienen, x cubo. Bueno, una vez más, a lo largo de las días se crece mucho más rápido, así que nos conviene tener esta escala distinta en los ejes x e y. Bueno, ahí está el gráfico de la función cúbica y esta vez no hay simetría con respecto al eje vertical, sino con respecto al centro de coordenadas. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, tenemos el par -2, -8. Si voy a buscar el número 2, me voy a encontrar con que le corresponde la imagen 8. En resumen, los voy a marcar. A ver, tenemos el punto 2, 8 y el punto -2, -8. Eso va a ocurrir con cada número que se nos ocurra, digamos, para el 1, ¿qué imagen va a corresponder? El 1. Hoy no logro invocarlo. Ahí está. Ahora, para el -1, la imagen que va a corresponder es -1. Entonces, vamos a tener pares de puntos. Está muy difícil de
de acertar con esta escala. Bueno, no tiene mucha importancia. Lo que vamos a encontrar son pares de puntos 1, 1, menos 1, menos 1, con coordenadas opuestas y por lo tanto simétricos con respecto al centro de coordenadas. Vamos a dejar el del 2, 8 que me quedó más prolijito. 2, 8 y menos 2, menos 8. Así que bueno, ahí está. Una aclaración. Una aclaración. Estas simetrías que observamos en las funciones pares e impares no son la definición de función. La definición de función par es que evaluada en un número y en el opuesto da lo mismo. Eso es una definición. Lo otro es una propiedad del gráfico. No confundamos lo que es la definición de función par con lo que ocurre en su gráfico. Atención con eso. Bueno, me tomé la libertad de cambiarle el nombre a la función impar porque la voy a mezclar de alguna manera con la función par. ¿Qué pasa si miramos esto? Voy a definir una función f más g que toma números reales, devuelve números reales y a cada número real, ¿qué le asigna? Ya se estarán imaginando. Lo que le asigna f más lo que le asigna g. En este caso sería x cuadrado más x cubo. Quiero prestarle atención a este ejemplo porque es un caso de una función que no es par ni impar. Lo vamos a poner como una observación. Acá. Lo vamos a escribir así. F más G no es par ni impar. Miremoslo andando. ¿Cuánto es f más g, por ejemplo, en 2? F más g en 2 es 2 al cuadrado más 2 al cubo. O sea, 4 más 8, 12. Mientras que f más g en el opuesto de 2 es menos 2 al cuadrado más menos 2 al cubo. Atención con esto. Puede ser medio pavote este comentario, pero por si acaso, menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, o sea 4. Y menos 2 al cubo es menos 2 por menos 2 por menos 2, es menos 8. Pero si yo pusiera menos 2 al cubo, sería el opuesto de 2 por 2 por 2, porque primero se hacen los exponentes, así que no confundamos. Bueno, sea como fuere, lo que vemos aquí es que f más g evaluado en 2 y evaluado en menos 2 da dos números que no son iguales, pero tampoco son opuestos. Pequeña moraleja, hay funciones que no son pares ni impares. Y voy a aprovechar este ejemplo para introducir el concepto de operaciones con funciones, porque fíjense que yo a partir de dos funciones f y g definí una nueva función que se llama la función suma, obviamente, y como se podrán imaginar, lo que sigue ahora es definir las funciones resta, producto y cociente. Eso es lo que voy a escribir ahora. Bueno, ahí tenemos las definiciones, algunas sutilezas. Si las funciones están definidas en un dominio A y B, ¿qué quiere decir esto? Por ahí la función f está definida para ciertos números y la función g definida para algunos números. Si vas a definir una función suma, necesitas que tanto f como g sepan qué hacer con lo que les estás dando. Entonces, las funciones quedan definidas para aquellos x que pertenecen a la intersección de los dominios. O sea, para los x que están tanto en el dominio de f como en el dominio de g, podemos definir bien estas operaciones. La suma ya la comentamos, la resta y el producto son muy previsibles. Y el cociente tiene una sutileza y es que
es válido en la medida en que g de x no sea 0. ¿Por qué? Porque no podemos dividir por 0. Ojo con esto. Si uno intenta dividir por 0, pensemos en la división que aprendimos a hacer en la primaria. Tenés que hacer 0 por algo para acercarte al 1. ¿Qué pones acá? ¿0 por cuánto te acerca al 1? No se puede. Entonces, ojo con esto, porque debería quedar en claro, vamos a hacer un curso de análisis y vamos a hacer divisiones entre cosas que se parecen a 0. Dije se parecen, pero no división por 0. Esto no está definido en los números reales. No está definido, no es que da infinito, ni que da 100.000, ni que da un montón, ni que da re poco. No está definida esta operación. Sencillamente no da, no da. O sea, puede ser que les haga un ruido extraño, pero no es que cualquier cosa dividida por cualquier cosa siempre da algo. No da nada, no está definida. Y si no me quieren creer esto, bueno, entonces piensen que no se puede dividir por 0 porque cada vez que alguien divide por 0, en algún lugar del mundo se muere un pajarito. Así que, sea como fuere, no lo hagan. Vamos a pasar a otra operación entre funciones que es la llamada composición. Empiezo con un ejemplo, una función x cuadrado menos 1 y una función g que consiste en tomar raíz cuadrada. Noten que el dominio de la raíz cuadrada ya no es cualquier real, sino los reales positivos junto con el 0. Y la composición es la aplicación sucesiva de funciones. Vamos a empezar componiendo y exhibiendo eso en diagramas de Venn. Les decía que es la aplicación sucesiva. Empecemos componiendo en este orden. Vamos a tomar un número x, le vamos a aplicar g. O sea que vamos a obtener para x, g de x igual a raíz de x. Y al resultado, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a aplicar f. O sea, vamos a obtener f de g de x. ¿Y en qué consiste f de g de x? Hagámoslo en una parte porque ya son muchas cuentas. F de g de x, ¿qué significa? Que vos primero tomás un número x, le calculás la raíz y al resultado le haces lo que f dice que hay que hacer. ¿Qué dice f que hay que hacer? Elevar al cuadrado lo que te dieron y restarle 1. Bueno, en este caso, ¿qué es la raíz cuadrada? La raíz cuadrada es el número que elevado al cuadrado te da el radicando, o sea, lo que hay adentro del signo. En este caso, la raíz de x es un número cuyo cuadrado es x. Atención, esto último que hice, decir, bueno, la raíz de x es un número cuyo cuadrado es x, listo, tacho, todo bien, tacho raíz y cuadrado. Esto anda porque x es positivo. Desde el vamos, x no es cualquier cosa, sino que es un real positivo o 0. Si en cambio yo tuviera el caso más general de la raíz de x cuadrado, aquí puede entrar un x positivo o negativo. Piensen que si hago menos 3 al cuadrado y le tomo raíz, me queda 3. Piénsenlo un momentito. Este es el caso más general. En este orden es un módulo de x. Ojo al piojo. Bueno, entonces, al final, toda esta composición, después de todas estas cuentas, nos llevó a x menos 1. Pongamos algún numerito. A ver, pongamos el 9. Cuando le aplicás g al 9, ¿qué te da? Raíz de 9, 3. ¿Y qué hace f con el 3? Lo pone al cuadrado y le resta 1, te da 8. Al final del viaje, ¿qué fue lo que ocurrió? Hiciste f compuesta con g. Esta es la notación con la que nos vamos a encontrar. También f de g aplicado a x. Noten que esta notación nos indica que primero se aplica la función que está más cerca de la x y al resultado se le aplica la que está más lejos.
Bueno, ¿qué pasa si cambiamos el orden de composición? Bueno, miremos un poco esa alternativa. A ver, vamos a hacer G de F. De vuelta, ponemos nuestros diagramitas de Venn. Tenemos una X a la que primero se le aplica F, o sea que tengo F de X es igual a X cuadrado menos 1. Y al resultado le aplico G. Entonces me quedaría G de F de X. Bueno, en este caso me va a quedar la raíz de X cuadrado menos 1. Y atención, porque la composición de funciones no es conmutativa. Pongamos por caso, bueno, mantengamos el ejemplo anterior, pongamos el 9. Si al 9 lo elevo al cuadrado y le resto 1, me queda 81 menos 1, 80. Y si a eso le aplico g, me queda la raíz de 80. Nada que ver con lo que obtuvimos al hacer en otro orden la composición. Así que cuidado, no es conmutativa, no se puede cambiar el orden en la composición de funciones. Y una cosa más que debo decir, y es la siguiente, voy a ponerlo con otro color. Esto se podría complicar en el siguiente sentido. La función f tiene un dominio que es todos los reales, anda para el que vos quieras. A cualquier número lo elevás al cuadrado y le restás 1. Todo bien. Pero ¿qué podría fallar? Miren esto. Si yo pongo el 0, la función f dice, bueno, todo bien, no hay problema. Yo agarro lo que me dan, lo elevo al cuadrado y le resto 1. En este caso me da 1. Pero ¿qué pasó? Ese menos 1 se cayó afuera del dominio de g. Este, vamos a poner, no pertenece al dominio de g. Porque si vos tenés un menos 1, ¿cómo hace para calcularle la raíz cuadrada real? No hay. Entonces, ojo, porque cuando componemos tenemos que estar seguros de que al aplicar la primera función devuelva cosas que caen en el dominio de la segunda. Si yo a la segunda le doy un menos 1 y la segunda me va a decir, mirá, yo no sé qué hacer con el menos 1. Así que, atención, vamos a ordenar un poco todo esto en una definición general de composición con esta advertencia sobre los dominios. Bueno, ahí tenemos una definición, dadas dos funciones f y g, la composición g globito f es g de f. Y la observación, entonces, es que el dominio de la función compuesta tiene todos los x que pertenecen al dominio de f, tales que su imagen pertenece al dominio de g, o sea, los que evitan este problema que estamos acá señalando. Bueno, voy a plantear un problema que me va a servir para introducir estas ideas de función inyectiva, suryectiva y biyectiva. Y es el problema de contar. ¿Qué es contar? Bueno, podríamos decir que contar es establecer una relación adecuada, ya veremos cómo, entre los objetos que querés contar. Vamos a poner unos perritos. Y un subconjunto de los números naturales. Entonces ahí están nuestros perritos. Queremos contarlos. Bien. En principio, si uno cuenta bien, hace esto. 1, 2, 3 perros. Listo, estableció una relación 1 a 1 entre este subconjunto de naturales y los perritos que pretendía contar. Todo bien. ¿Qué podría fallar? Y con 3 perritos es difícil, pero si contás más objetos podés llegar a contar mal. Y por ahí los perritos son medio cachorros y se ponen a correr y a hacer lío y los contás mal también. ¿Qué podría ocurrir? Bueno, pensemos dos situaciones que podrían ocurrir que te hagan contar mal. Podrías contar de más. Te podría pasar esto, como se están moviendo mucho, hay uno que lo contás 2 veces y terminás entonces contando 4 perros.
Esta es una situación que queremos evitar, contar de más. Pensémoslo funcionalmente. ¿Qué significa este conteo de más? Significa que hay dos elementos del primer conjunto que los vinculaste con uno solo del segundo. Dicho de otra manera, repetiste imágenes. Esta función, así como está, es una función, porque a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo uno en el segundo, pero repite imágenes. Esto lo vamos a prohibir. Esta prohibición de que una función repita imágenes se llama inyectividad. ¿Qué otra cosa podría fallar? Podrías contar de menos. Te olvidaste de un perrito. Entonces, haces esto, decís, bueno, un perro, dos perros. Listo, no veo más perros. Te olvidaste de uno. Entonces, ¿qué ocurre? El conjunto de llegada no es recorrido en su totalidad. ¿Cómo hacemos para evitar esto? Para evitarlo. ¿Cómo llamamos cuando esto nos sucede? Una función es surjectiva si realmente se recorre todo el conjunto de llegada. O sea, si el conjunto imagen coincide con el codominio. Vamos a dejar entonces el esquema del conteo correcto. Cuando tenés este conteo correcto, tenés lo que se llama una función biyectiva, que cumple tanto inyectividad como surjectividad. Vamos a anotar estas definiciones. Cuando una función es biyectiva, se puede ir y volver entre los elementos de los conjuntos. Bueno, ahí lo tenemos anotado formalmente. Una función es entonces inyectiva si a elementos distintos del dominio les corresponden imágenes distintas. Técnicamente eso se dice diciendo que para cualquier par de elementos del dominio, si sus imágenes son iguales, es porque esos elementos son iguales. Bueno, una función es surjectiva, sobreyectiva también en algunos textos, seguramente a mí me van a escuchar decir sobreyectiva, si todos los elementos del codominio tienen preimagen, es decir, si hay alguien que se transforme en ellos. O de otra manera, si el conjunto de imágenes coincide con el conjunto de llegada. Bueno, si se dan las dos a la vez, acá puse doble C, ahora lo corrijo. Si se dan las dos a la vez, es biyectiva. Ahí está entonces biyectiva cuando tenemos ambas condiciones. Es importante esta noción de función biyectiva porque nos permite invertir funciones, nos lleva a la noción de función inversa. Y para alcanzar esa noción de función inversa, vamos a retomar un ejemplo con el que venimos trabajando, va a hacer las cosas más sencillas, y empezamos por escribir una definición mirando el dibujito anterior. Pero ya no voy a hacer los perritos. Esquemáticamente, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Vos tenés que los elementos de ambos conjuntos se vinculan de esta manera a través de una función f y entonces va a quedar bien definida una función que haga el camino inverso. Eso va a requerir la biyectividad. ¿Por qué digo eso? Y porque si tuviéramos, por ejemplo, imaginemos por un momento que tenemos dos elementos del conjunto de partida que van a parar al mismo elemento en el conjunto de llegada. Y entonces cuando vos querés asignarle una imagen a esto, o sea, querés definir una función inversa, a este, ¿lo mandás para acá o lo mandás para acá? No se sabe qué hacer. Necesitas que sea inyectiva. Entonces, esto no se puede permitir. Por otra parte, también, si no es surjectiva, van a haber elementos aquí que no van a vincularse con nadie. Y cuando quieras hacer la inversa, no sabes qué hacer con este. Entonces, necesitas la inyectividad y la surjectividad. Noten por último que si primero aplico la función f y después aplico la función f a la menos 1, vuelvo al comienzo. Más aún,
pongámosle D y E, que es la notación que venimos usando. Si primero aplico f a la menos 1 y después aplico f, vuelvo al comienzo, pero en E. Todo esto que estoy diciendo lo voy a anotar en la forma de una definición. Bueno, ahí lo tienen. La función f admite una función inversa. Sí, solo si existe una función que, bueno, que parte del codominio E y llega al dominio D. Y se verifica esto que les decía. Miremos un poquito. Si aplicamos primero f y al resultado f a la menos 1, o sea, si hacemos f a la menos 1, tenemos la identidad en D. Si en cambio aplicamos primero f a la menos 1 y después f, tenemos la identidad en E. Primero f a la menos 1 y después f, identidad en E. Bueno, en estas condiciones se puede probar que si la función es biyectiva, la inversa existe y es única. Vamos a terminar esta clase retomando el ejemplo de x cuadrado. Ahora, acá hay un problema, porque ya estoy viendo que esta función así como está, no es biyectiva. Para el 1 y para el menos 1 tiene igual imagen. Entonces lo que hay que hacer es una restricción biyectiva de f. Lo que vamos a hacer es definirla solamente considerando o solo los negativos o solo los positivos. A ver, ya que estamos, les muestro cómo se puede cargar eso. Voy a poner una función definida condicionalmente. Si x es mayor o igual que 0, entonces corresponde a x cuadrado. Y si no, nada. Fíjense que ahora tengo una función definida para los reales positivos y la tengo que definir llegando a los reales positivos, con el 0, ¿no? Y en ese caso es inyectiva para distintos elementos del dominio, distintas imágenes, y recorre todo el conjunto de llegada si defino como conjunto de llegada los reales positivos y el 0. Vamos entonces a poner una restricción biyectiva de, bueno, f de x igual a x cuadrado. Entonces lo que vamos a decir es que f va de reales positivos con el 0 en reales positivos con el 0. Y ahora, claro, tendríamos que dar una fórmula. Pensemos un momentito. Nosotros tenemos un esquema que podríamos simbolizar así. A cada valor de x se le asigna una y. Por caso, al 3 se le asigna el 9. Esto es f. Y pretendemos una inversa que a cada valor de y me diga de qué x proviene, que me diga que el 9 proviene del 3. Entonces, ¿cuál sería la cuentita correspondiente? Yo tengo y igual a x cuadrado. Y justamente la fórmula que yo manejo me dice cómo obtener la y sabiendo la x. Cómo hacer el viaje desde x hasta y. Ahora yo quiero una fórmula que me diga, dado el valor de y, de qué x proviene. O sea, hay que despejar la x como una función de y. Para hacer ese despeje, bueno, en este caso tomo raíz. Ya les expliqué hace un ratito que esto es módulo, pero como x es positivo, o 0, el módulo devuelve la x. Y me queda esta fórmula. F a la menos 1, ¿qué hace? Toma un valor de y ¿qué le hace? Devuelve la raíz. Esta fórmula me dice, para cada valor de y, ¿qué valor de x corresponde? O sea, este viaje, f a la menos 1 toma y devuelve la raíz de y. Toma 9 y devuelve la raíz de 9. Después hay una cuestión convencional, y es que como nos gusta poner las fórmulas dependiendo de x, solemos hacer un cambio de letras, pero eso es muy poco importante. Traten de quedarse con el concepto. Después lo importante es que sepamos a qué estamos jugando. Yo podría escribir estas fórmulas dependiendo de j, es lo mismo. Pero simplemente vamos a escribirlo así por la tradición de escribirlo dependiendo de la x. Una cosita más, vamos al gráfico.
y vamos a cargar el gráfico de la función inversa como la raíz cuadrada de x. Permítanme hacerlo con un exponente fraccionario. Y acá aparece algo muy simpático y es una simetría con respecto a la recta de ecuación y igual a x. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, ocurre porque, pensemos un momento, vamos a señalar, para la función original tenemos el par 2, 4. La función x cuadrado toma el 2, devuelve el 4. Y la función inversa, ¿qué hace? Toma el 4 y devuelve el 2. Entonces, necesariamente para cada par de la función original vas a tener un par en la función inversa donde se invierten los números. Y esos pares van a resultar siempre simétricos con respecto a la recta de ecuación y igual a x. Así que ahí siempre vamos a tener una linda simetría para la función y su función inversa. Bueno, basta por esta clase. Espero que haya servido y la seguimos. Chau, chau.